mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra cuentita 100% free to play. Hoy vamos a traer mucha información referente al juego. Vamos a hacer el análisis del nuevo calendario semanal. Traeremos todos los eventitos de la semana con su respectivo análisis. Va a haber una nueva criatura de ámbar. ¿Es buena? ¿Es mala? Y también haremos el eventito Supervivencia Varada y muchas cositas más. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Bueno, empezamos el día de hoy con lo que es el calendario. No específicamente el calendario mensual porque ya lo hemos revisado. Lo que nos interesa es el calendario semanal. Tenemos cositas interesantes. Tenemos ámbar, 36.000 de ámbar, muy bueno, realmente muy bueno. Y tenemos 2.400 de puntos bit. Excelente. Aparte de eso, que es lo que le da la guinda al pastel, es que tenemos, chicos y chicas, tenemos a Toro. Toro, un carnívoro estrella. No pensé que Ludia nos iba a regalar una criatura tan bonita. Uno de los mejores atacantes que tenemos en el juego. No es el mejor, pero es uno de los mejores atacantes. Y es una criatura top en lo que respecta a legendarios carnívoros. Así que tenemos aquí a Toro, una copia para cada una de nuestras cuentitas. Hemos tenido varios comentarios referentes al premio de los calendarios. Específicamente no tengo idea si que Ludia ha puesto un nivel mayor para que puedas obtener las mejores recompensas. Porque revisando mis videos, ustedes también nos pueden revisar aquí la lista de reproducciones de la cuenta 100% free to play. Ya al nivel 70 ya tenía las mejores recompensas. Entonces, no sé, hay algunos suscriptores que dicen que a nivel 70 todavía no tienen las mejores recompensas. No sé si Ludia ha cambiado de aquí al tiempo que tuvimos las recompensas en la cuenta free to play a este momento. No sé si ha hecho un cambio, porque recuerden que ha habido varias actualizaciones, dos grandes actualizaciones hemos tenido en el juego en el transcurso de lo que llamamos la cuenta free to play. Entonces, no sé si esa parte también ha sido modificada, aunque no estaba descrita en la actualización, pero a veces Ludia modifica cositas, pequeños detalles que no lo escribe obviamente en su informe que nosotros leemos aquí en el canal para ver qué han modificado en el juego. Puede que haya sido esa pequeña modificación que afecta a las cuentas bajas de nivel, específicamente de menos de 80, para que no tengan las mejores recompensas. De igual forma, chicos y chicas, no se preocupen que en algún momento van a estar a un nivel que van a poder obtener las mejores recompensas en los calendarios. Dicho esto, vamos a la parte siguiente, que sería el sobrecito del mes. Ludia, te alabo. Realmente las cosas como son, hay que ser claros, hay cosas que tú haces mal y ya lo hemos discutido aquí en el canal. Pero esto lo estás haciendo muy bien. Aunque la probabilidad es baja, ¿para qué negarlo? Es una probabilidad del 6% de obtener una criatura buena. Obviamente hablando específicamente de las raras, de la rareza, porque son legendarios estrellas. En este caso hablamos de Bumpy, Ghost y Toro. Buenas criaturas en lo que respecta a su rareza. Para cualquier cuenta free to play, esto viene de lujo. Y tenemos también... Oh, no, me estaba olvidando también. Está Red. Me estoy olvidando de Red. También es una criatura estrella, sería 8%. Y para remate tenemos un Baryonyx VIP. Una probabilidad de obtenerlo. Y el mejor... Bueno, no es el mejor. Es uno de los mejores legendarios herbívoros del juego. Excelente. El Brachiosaurus. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos un 12% de probabilidad de obtener una de estas hermosas criaturas. Obviamente el Brachiosaurus es el menor nivel, pero de ahí le siguen las estrellas. Y obviamente el Baryonyx también estaría, porque el Baryonyx de todas ellas es el más poderoso. No hay por dónde, porque es un VIP. Pero de igual forma la rareza le ganaría a Toro, Ghost, Bumpy o Red. Y lo demás es pura carroña, que bueno, lo mejorcito de aquí sería el Alosaurio, porque será una criatura de ámbar. Lo demás no vale la pena. Acá tenemos... Ok, bueno, ¿para qué? Buen sobrecito de la semana, chicos y chicas, así que esperemos
A ver si lo obtenemos. Bueno, ahora estamos en el menú de batallas. Vamos a revisar todos los eventos que vamos a tener en el transcurso de esta semana. A ver, el día lunes importante, lo único que teníamos es el Quetzalcoatlus. Obviamente un desbloqueo de una criatura muy rara. Tenemos el evento de supervivencia varada, que ya lo vamos a hacer ya mismo en el videito. Ya lo vamos a analizar ya mismo. Tenemos también una nueva girosfera. En este caso la gira de Camp Chaos. Que tenemos recompensas de ámbar o ADN. Ámbar o ADN, ámbar o ADN, ámbar o ADN. Bueno, no es una recompensa llamativa. Por lo que es, no hay dinosaurio. Pero sirve. Sirve. Es útil porque estaríamos hablando de una probabilidad de obtener bastante recurso. Entre 20.000 o 10.000 de ámbar, ¿no? Sería la... Va variando. Puede ser 15.000 de ADN, 5.000 de ámbar. Bueno, puede ir variando la recompensa, pero estaría ahí en el límite. Y el costo no es tan caro tampoco. Si por ahí tienen botado algunos billetitos y quisieran hacerse alguna que otra de esta ronda de la girosfera, háganlo. De igual lo traeremos aquí en el canal más adelante, en el próximo día. Pero no se desmanden porque los billetitos para mí son más preciados que ADN o ámbar. Pero bueno, pueden hacer alguna que otra ronda. También dependiendo de la dificultad. No la puedo determinar en este momento porque no la he probado. Pero también deberían ubicar la dificultad. Si ustedes se ven que tienen que gastar más de 500 o más de 700 billetitos por la recompensa, no la recomendaría. Si recuerdan, la dificultad de la anterior girosfera fue muy alta. Vamos a ver si esta tendrá esa misma dificultad o no. Usted ya puede irla probando y gastar una ronda. Y con eso determinar si pueden gastarse otra más, una, dos más. Máximo diría yo que unas 4 para gastar unos 1000 billetitos. Y se acabó. Bueno, esa es mi recomendación. De igual forma haremos la girosfera en otro videito. Vamos, ¿qué más tenemos? El día de mañana tendríamos caos híbrido. Ok, otro eventito, una probabilidad de obtener un híbrido, obviamente, porque dice caos híbrido. El mejor, el Colosaurus. De ahí billetitos y nada más. Ok, listo. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Cuidado, hay que usar criaturas híbridas. Ah, ojo, ojo, esa condicionante sí dificultará para los nuevos jugadores, ¿no? Que no tengan híbridos en sus cuentitas. Entonces, cuidado con esta condicionante. Híbridos 3. Bueno, seguimos evento normalito, no nos interesa. Esto ya lo tenemos siempre. Tenemos el Diprotodon, un legendario cenozoico dentro de poco. Tenemos también un legendario común, los dos, ¿no? Legendario común, el Diprotodon. Y legendario común, el Dunkleosteus acuático. Ok, tenemos otro evento de la semana, escapa de la isla. Aquí nos está pidiendo pterosaurios, por lo menos uno. ¿Y qué recompensa tenemos? Excelente. Excelente. Por lo menos la probabilidad sí está bajita, pero la recompensa está buena. Una de estas, buenísima. Bumpy, Toro o Rexy. Cualquiera de los tres, vamos a tratar de ganarlos cuando nos toque. Bueno, el tiranosaurio tampoco está mal. Generación 2. El Sucumimus, una criatura de ámbar. El Pteranodon, bueno, es la basurita de por aquí. Estegosaurio, basurita. Anquilosaurio, Velociraptor. Bueno, estos 4 de aquí sí son... No son muy buenos a estas alturas del juego que yo estoy. Para un jugador nuevo son excelentes. Pero a la altura del juego que yo estoy, en mi cuentita, no me vendría muy bien ninguno de ellos. Por ahí un Sucumimus, sí, porque es de ámbar. El Tiranosaurio, porque todavía no lo tengo desbloqueado. Y obviamente estas criaturas estrellas. ¡Wow! Cualquiera de las tres me viene perfecto. Billetitos, muy bien. Aquí se te agradece, Ludia, excelente. Estás bien, en los eventitos estás bien. Por ahí podrías aumentarle un poquito la probabilidad. Pero bueno. Tenemos, aquí viene el castigo contra Ludia. A ver, chicos y chicas, aquí hay algo bueno y algo malo. Con esto, Ludia nos daba a entender de que esas votaciones que hicimos en el mes de marzo fueron por gusto. Porque esta criatura perdió en las votaciones. ¿Contra quién fue que perdió?
contra el Segnosaurus, si mal no recuerdo, ¿verdad? El Segnosaurus, el Stratomimus perdió, el Cintasauro perdió. De igual forma los puso Ludia. No entiendo, no entendí entonces cuál es el hecho de votar. Si ibas a poner a los tres, no lo entendí. Por ese lado está mal Ludia. Estuvo mal el mes de marzo haciendo sus votaciones. El lado positivo es que está volviendo a su camino. ¿Cuál es el camino que Ludia debe planificar sus torneos? En los cuales ponga criaturas en un ciclo y no me repite criaturas en corto tiempo. Como ocurrió con el volador el Thalassodromeus. ¿Ok? Como ocurrió con este volador. Bien que regreses a planificar tus torneos, mal que me hayas hecho perder el tiempo en las votaciones. Pero bueno, se pasa. Sigamos. Entonces, torneito para este fin de semana, el Stratomimus. Y los espero el fin de semana, el día viernes en la noche, para ahora sí hacerle con ganas, porque quiero esta criatura en mis dos cuentas, porque en ninguna de ellas los tengo desbloqueado. Así que vamos por ahí. Listo, ¿qué más tenemos? Eventito de comunes, esto es normalito, esto no es... esto se repite, estos son cíclicos. Esto es un evento no cíclico. Tenemos pterosaurios 3. Uy, hay que sacar bastantes pterosaurios, ¿ah? Ojo, ojo al piojo aquí, chicos y chicas. Fiebre de búsqueda de huevos. Mucho cuidado. Pueden ser, estas criaturas pueden ser las que vengan en la próxima... el próximo intercambio. En el próximo intercambio nosotros tenemos lo que sería Brunet, que es la próxima semana, el día 14, y dentro de 15 días tendríamos al Tupandactylus y al Diabloceratops. A mí me late que estas criaturas están en uno de esos intercambios. El más próximo es el de Brunet. Tenemos a Moncadactyl, al Deinosuchus, obviamente como legendarios de torneo, al Scapugnatus y al Ichthyostega como legendarios comunes, y tendríamos al Meteorhynchus y al Aerotitán como muy raros. Creo que se están pasando porque hay 6. Puede que alguno de ellos no esté incluido en un intercambio, pero bueno, me da la sospecha que sí. Pero bueno, ahí lo dejamos. Igual la recompensa es medianamente decente. Tenemos 100 billetitos, tenemos ADN y ámbar, listo. También hay que hacerlo, un evento para hacer. Aquí viene la otra contra, chicos y chicas, que me dio un coraje cuando lo vi. Un coraje el día de hoy que lo vi en la mañana. Choque de titanes tan esperado mes a mes. Esta vez en el mes de abril tenemos al Metriacanthosaurus. Para mí me encanta la criatura. Lo malo es que esta criatura ya la tuvimos hace 4 semanas atrás aproximadamente. Tuvimos esta criatura en torneos. Y eso sí me molestó un poquito. Me molestó realmente que Ludia me ponga de nuevo este choque de titanes o desbloqueo de esta criatura si me lo puso hace poco. Habiendo tantas criaturas legendarias de torneo, pero se le ocurre Ludia repetirme una criatura de torneo de hace un mes atrás, ahora en choque de titanes. Me repitió la del Archelón. ¿Se acuerdan la del Archelón? Tuvimos torneo y tuvimos choque de titanes en ese mismo mes. No me gustó. Aquí sí hay que decirlo. Ludia lo hizo mal en esta ocasión. Nos quitó un choque de titanes que tanto esperamos mes a mes. Esta vez Ludia se equivocó. Ya, ¿qué más se puede hacer? Seguimos. Tenemos también el Teresinosaurio como criatura de desbloqueo. Un legendario común. Muy bueno. Los que no lo tengan, a desbloquearlo. Es una criatura muy buena y se puede utilizar en Liga Dominadores. Teresinosaurios. Así que por él. Y tenemos por último, el día de hoy también se vino la noticia de que tendremos torneo el próximo lunes. ¿Ok? El próximo lunes tendríamos un torneo de un Cenozoico. No está aquí la información de que sea un torneo específicamente Cenozoico. Puede ser con los Jurásicos, pero la recompensa es Cenozoica, ¿no? El Urtinotherium, una criatura cenozoica que, bueno, esa sí no ha venido hace tiempo, por lo menos no la hemos tenido aquí. Y es una criatura muy buena cenozoica. Hay que ir por él.
A esto sí me gustó, aunque bueno, es día lunes, como que usted sabe muy bien qué se puede hacer, ¿no? De viernes a lunes como que estás un poquito cansado, y especialmente con la criatura herbívora que tenemos en este momento, que va a venir el fin de semana, a mí me va a cansar porque son dos criaturas, tanto el cenozoico como el herbívoro no los tengo y los quisiera desbloquear, y por eso tengo que ir por ellos sí o sí. Entonces vamos a tener la próxima semana una buena viciada. Tenemos ahí, ¿no? Otra criatura cenozoica. Bueno, estamos aquí en lo que es el menú de la temporada y tenemos algo nuevo. Ludia el día de hoy puso un busteo a la recompensa de puntos de temporada. Estamos obteniendo por cada misión que se complete el doble de la cantidad de puntos de temporada. Nunca lo había hecho. Hasta el momento, por lo menos en la cuenta que tenemos aquí en el canal, no la habíamos visto y la ha puesto. No sé si esto se repetirá, por lo menos en los últimos 4 días, porque es lo que me está diciendo aquí. 4 días de busteo de la temporada y ya está por finalizar. Cuidado que esto puede hacer que los jugadores esperen por lo menos los puntos de temporada, dejarlos hasta el último y no reclamarlos hasta el final. Cosa que en este momento no tengo ningún punto de temporada. Y la última semana también esperar y reclamarla solamente cuando esté este busteo. Vuelvo, repito, no sé si la próxima temporada vayan a poner este tipo de busteo. Y solamente está los 4 últimos días. ¿Será de esperar? Será de esperar para ver si se da este busteo y no reclamar los puntitos de temporada, que son los que solamente se dan una sola vez. Los semanales sí se deben reclamar porque semana a semana se reclama, pero la última semana no lo haríamos. Y los diarios también lo haríamos a partir del cuarto día, que obviamente eso sí lo hacemos día a día. Entonces, esto es algo nuevo, esto es llamativo. Vamos a reclamar y vean la cantidad de puntos que tenemos. Miren, antes nos daba 35, ahora nos da 70 puntitos de temporada. Para los nuevos, esto nunca había pasado y no sé si se volverá a repetir. Por lo menos Ludia no ha informado nada de este tipo de busteo que ha realizado en esta temporada. Miren, aquí había solamente 220 puntitos y aquí 240 puntitos. Y por suerte no lo había reclamado, aunque ya reclamé algunas de la temporada. Pero bueno, de la semana ya las había reclamado. Listo, bueno, vamos a obtener aquí 400 puntitos. Que eso nos viene bien. Cada 250 puntos nos dan un sobre. Por eso aquí está, ¿ve? 21.500 y 250 puntos para que nos den un sobre más, que son los que están acá. $25, 26. Bueno, 26 sobrecitos tenemos hasta el momento. Bueno, estamos en el mercadito de Ámbar con la nueva criatura que ha venido al juego. Becky Rubia, la hermana gemela en este caso de Brunette. Aquí la tenemos en el mercadito de Ámbar. Va a estar aquí durante los 27 días. No sé si más adelante, por lo menos no se da a entender, pero doy un 90% de que sí. Se va a agregar obviamente a los sobrecitos de Ámbar. En este caso hay 6 todavía. Tendría que agregarse aquí más adelante Becky Rubia. Así que tendrías dos posibilidades. O lo obtienes ahora con 150.000 de Ámbar, que serían 1.200.000 de Ámbar para obtener las 8 copias. O puedes arriesgarte a tirar aquí en el sobrecito y que te salga cualquier criatura por 100.000 de Ámbar. De igual forma, ¿qué características tiene Becky Rubia? Becky Rubia, como pueden fijarse, es una criatura tanque, 100% tanque. Si hablamos con los hermanos carnívoros que tenemos en el juego, Becky Rubia le ganaría al Ceratosaurio, también que es un tanque. Becky Rubia es mucho mejor. Le ganaría a un Gigantosaurio. Becky Rubia es mucho mejor. Pero perdería con, por ejemplo, con un Edaphosaurus, que es una criatura de torneo que ya tenemos aquí en el juego, que es mucho mejor que Becky Rubia. Le ganaría un Dilophosaurus, que también lo tenemos aquí en
Es una criatura de torneo y le ganaría. O sea, ve que Rubia es un tanque, no es mala, pero no es de los mejores tanques que podríamos tener nosotros aquí en el juego. Bueno, vamos con el eventito supervivencia variada. ¿Qué recompensa tenemos en supervivencia variada? Recompensas magníficas. Tenemos 4, ¿sí? 4 criaturas estrellas, legendarias estrellas. Ghost, Bumpy, Pantera y Red. 8% de poder obtener alguna de estas criaturas. De ahí tenemos legendarios comunes y tenemos muy raros. El legendario común, el mejorcito es el Sucumimus, el resto no nos convendría. Billetitos, ADN y ámbar. Listo, vamos con las peleitas. Tenemos un herbívoro, necesitamos en el equipo, así que vamos allá. Mucho ojo, vamos a llevar 2 carnívoros. Sí, un carnívoro, perdón. Vamos a llevar un carnívoro, un Tanicolagreos. Vamos a llevar un anfibio, obviamente a nuestro querido Diplosuchus. Y terminaríamos con un herbívoro, que en este caso, como rematador, llevaríamos un Eulambia. Listo. No se ve que es un torneo, perdón, no se ve que es un evento difícil. Las criaturas no son super dotadas, son promedio, hasta para decir fácil, en comparación a otros eventitos. Y eso viene bien porque muchos de nosotros podríamos hacerlo sin problemas, especialmente las cuentas free to play que no tenemos muchas criaturas, lo podemos realizar fácilmente. Vamos ahí. Vamos a aguantarle un poquito a esta criatura VIP. El gran Baryonyx. Ahí está, nos pega. No hay problema. Guardamos. Y a ver qué nos hace el gran Baryonyx. Uy, nos pegó con 3. Tenía que habernos pegado con 4. Desgranado. Bueno, viene el Diplosuchus. Te quedaste con 1, ¿verdad? Sí, te quedaste con 1. Debería protegerme para poderle aguantar. Necesitarías 2 para eliminar. No, 3 necesitarías para eliminarme. Puse 3 por si acaso guardaba el 1 y fue correcto. Lo guardó el sabido. Sabidísima la máquina, sabida, ¿eh? Me quería coger Infraganti, pero no lo logró. Así que nos pega. El Diplosuchus aguanta como macho. Vamos a cambiar. Y guardamos. El Eulambia es un buen herbívoro atacante VIP, obviamente. Por eso tiene mucho poder. Y viene Blue, nos revienta con 4 y listo. Bueno, sencillo, no es complicado. Es un eventito para tener una probabilidad de obtener algo bueno. Ok. Ahí lo tenemos. Batalla 2. Otro herbívoro. Wow. Y nos pide puros carnívoros. Y otra vez las estrellas. ¿Cuáles son? Los anfibios. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ah, me estaba olvidando justamente que estábamos hablando de anfibios. En el directito pasado del día viernes, justamente Robin Berrones, un miembro del canal, muchísimas gracias Robin, igual por el apoyo que siempre le brindas al contenido, nos había comentado que la nueva criatura super híbrida que debe salir en pronto, bueno, ya Ludia nos dirá cuándo, la Megalocebia, que anteriormente en la actualización estaba como una criatura carnívora, ha sido cambiada para acuática. Así que ya no tendríamos un nuevo carnívoro poderoso, sino tendríamos una nueva adquisición acuática. Y eso es excelente, porque el único super híbrido acuático es nuestro querido Diplosuchus. Así que vendría otra criatura acuática y es muy buena. Y es la mejor criatura que vamos a tener en el juego, sacando a las bandadas, por si acaso. Sacándolas a un lado porque las bandadas están rotas, eso es otro tema. Pero la Megalocebia sería la mejor criatura en estadísticas tanto de vida como de ataque.
O sea, esa criatura va a estar rota cuando venga al canal. Cuando venga, perdón, al juego, la traeremos también aquí en el canal. La probaremos de forma legal. Nada de trampitas, nada de trucos, nada de eso. Aquí en el canal nunca lo vas a ver eso. Lo traeremos a cuando nos toque. Obviamente tenemos que farmear super ADN a diestra y siniestra para poderla traer aquí y probarla en los combates. Pero bueno, ese es un pequeño comentario referente a los anfibios que van a tener una nueva adquisición rotísima. Pero por el momento seguimos con nuestro querido Diplodocus, el rey de los anfibios. Vamos allá, vamos a ver qué hacemos con el Diplodocus. Necesitamos 3, ¿no? Vamos a llevar aquí Kapurosuchus, llevamos un Diplodocus y terminamos con un Prestosuchus. Todo terminado en Sucus. Ay, no, perdón. Qué bruto. Tengo que llevar un herbívoro. Bueno, entonces llevamos un herbívoro. El Eulambia. Me había olvidado que teníamos que llevar un herbívoro. Aquí sí vamos a ver el Kapurosuchus con el Diplodocus. Todo terminado en Sucus. A ver qué nos hace el eco. Nos pegó por ahí medio random. Guardamos. Nos sigue pegando un puntito, ¿eh? No nos pega mucho. Bueno, para nosotros es mucho mejor porque nos ayuda a guardar puntos para ahora sí reventarlo, aunque nos podría matar. Sí, dicho y hecho. Bueno, no importa, el Diplodocus viene a cobrar venganza. Terminamos con uno. Te fuiste, Eco. Ah, no me he dado cuenta, ¿no? Es un mini escuadrón Raptor. Faltaría uno nomás. Eco, Charlie, Delta faltaría. Porque este es Delta. Este es Blue. Este es Delta, no, faltaría Blue. A ver, se quedó con uno. Y guardamos. Mini escuadrón Raptor. Ahí está. Solamente falta el hermano mayor, bueno, la hermana en este caso, y que es la más fuerte del escuadrón. Y el Diplodocus se merendó un escuadrón completo. Oye, este Diplodocus sí es una vaina. No hay por dónde alabarlo, ¿verdad? No hay más, chicos y chicas. El Diplodocus se ha jalado varios eventos él solo. Listo. Pelea número 3. También un herbívoro y el resto carnívoros. Lo que sea. En este caso, anfibios. Vamos de nuevo. Anfibios. Vamos a cargar a nuestro rey. Ni para qué. Llevamos un herbívoro por aquí. Llevamos otro Eulambia. Mira, el Eulambia también está siendo una criatura muy útil. Y se recupera rápido. Vean la cantidad de tiempo que se demora. ¿Eh? 4 horitas, 20 y tantos. Listo, 7 millones a la saca. Y el Diplodocus se carga al torito. Toma ya. Te fuiste para tu casa, campeón. Claro que Bumpy también me manda para la casa. Dicho y hecho. Bueno, no hay problema. No nos complicamos con esto. No creo que lo llegue a eliminar, ¿eh? Cuidado. Me faltó poder, chicos. Me falta poder. Déjame ver. Voy a protegerme. Voy a protegerme porque si me llega a cambiar. Exactamente. Vienes con 3. Voy a guardar. Guardaste. Me ayudas mucho mejor. Yo sigo guardando.
Y ya está. Ya no saben quién va a rematar la faena, ¿verdad? Ya ustedes deberían estar cansados de ver los Diplodocus en acción, cargándose dinosaurio tras dinosaurio, resolviendo evento tras evento. Qué bárbaro el Diplodocus. No hay por dónde seguirlo alabando. Ahí está, me guardó, no importa, nosotros lo reventamos. Vamos a ver si Diplodocus nos da suerte, porque hemos tenido mala suerte en los eventitos. A ver qué nos llega a salir. Vamos a ver. Supervivencia varada. Bueno, ahí está. No, como siempre, sacamos basurita. Y viene el acosador Velociraptor. Bueno, continuamos. Bueno, esto será todo lo que respecta al videito de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido la información referente al juego. Con esto me despido. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like. Y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.